Hola, somos Tangente, bienvenidos a un episodio más. Hoy vamos a abordar algunos temas, pero para eso yo creo que me traje a las personas indicadas para que nos puedan hablar. Vamos a hablar un poco del caso que tiró el MP el viernes, ¿verdad? Tratar de abordarlo un poco y explicar un poco todo lo que está mal con ese caso, que yo creo que es el fondo de esto. Hablar un poco de qué escenarios jurídicos vemos a futuro y hablar también de, digamos, qué falta en este tiempo, ¿verdad? Que todavía tenemos de aquí al 14, que justo hoy falta un mes exacto para que sea el día de la toma de posesión. Para eso, pues, les cuento, ya está conmigo Goyo Savera. Goyo, ¿cómo estás? Un gusto, bien, estoy bien, contento de poder estar aquí acompañado. Gracias. Y la licenciada Anaeli López de Bonilla, licenciada, bienvenida, primera vez en Tangente, bienvenida. Pues no lo voy a decir porque es importante. La licenciada ha sido magistrada del Tribunal Supremo Electoral y además ha participado en la Junta Electoral del Distrito Central en varias ocasiones, ¿verdad, licenciada? Así es, de hecho, 7 eventos electorales, no todas elecciones presidenciales. O sea, tiene un poquito de experiencia en tema electoral, poquito. Un poquito. Bueno, sí. pero muchas gracias por estar acá y bienvenida a Tangente. Antes de empezar, les quiero hacer una recomendación importante y es que Cocina y Más, tiene nuestro querido patrocinador, tiene a disposición cenas navideñas, ¿verdad? Ellos hacen alimentos premium para distintas ocasiones, pero ahorita particularmente están promocionando sus cenas navideñas y cenas de Año Nuevo. Pueden cotizar el servicio al 5923-9198, es Cocina y Más. Van a ver que tienen un amplio menú y la verdad muy bueno, muy recomendado. Así que si están ahí, todavía no han pensado qué van a comer ese día, pues les recomendamos ahí a nuestro patrocinador. Pero bueno, arranquemos con el tema si quieren. Vamos un poco al viernes pasado, ¿verdad? Para dar una rápida explicación. Creo que ya vos lo has dicho hasta la saciedad, Goyo, en este espacio y otros, de que ya estamos en una situación que está fuera de lo legal, de lo jurídico, ¿verdad? Aquí lo que hay es un intento de golpe de Estado, digamos, estamos en escenarios políticos, ¿verdad? Y se está utilizando la ley, ¿verdad?, para intentar dar este golpe. O sea, es un golpe distinto a los golpes que se hablaron en el pasado, es un golpe más de tipo jurídico, si se quiere ver así, donde se utilizan fiscales, se utilizan jueces, ¿verdad?, para pues, dar este golpe, ¿verdad? Pero hablemos un poco del caso. ¿Qué cosas les llamaron la atención de este caso que presentó el Ministerio Público y que algunas son irregularidades, otras son abiertamente ilegalidades y otras cosas no tienen ningún sentido? Si quieren, arrancamos, licenciada, con usted. Gracias. Buenas tardes. Para mí es bien importante que la población se entere o que por lo menos no perciba como cierto todo lo que nos está vendiendo el Ministerio Público como una verdad sabida. Creo que eso es una atrocidad jurídica contra el sistema, contra la paz social, pero en todo caso, el trabajo que ellos están haciendo de investigar un tema electoral, un supuesto delito electoral, va al amparo de una norma penal, es una atrocidad. Entonces, no es el debido proceso. De ahí se está violando de entrada el artículo 12 constitucional, tanto en el debido proceso como en la competencia del órgano que controla el desarrollo de ese proceso. La ley electoral y de partidos políticos trae un proceso específico para conocer los delitos electorales. Nacen en la inspección del Tribunal Supremo Electoral, no nacen en el Ministerio Público. El Ministerio Público no tiene ninguna capacidad, ni siquiera tiene la capacidad la competencia de conocer delitos electorales, porque para eso está la jurisdicción electoral. Eso es el primer problema, o sea, grave de origen, no tenía por qué haber nacido de esa forma. Luego, el estar tratándolo con la ley de lavado de dinero del crimen organizado, y es un tema realmente preocupante, porque como eso vende pánico, eso nos vende que hay atrás de estos delincuentes serios, lo cual no es cierto. Jamás podríamos hablar de que un partido político se organiza la gente para cometer crímenes. Los partidos políticos no son crimen organizado ni son asociaciones de ese tipo, porque están legítimamente autorizados, es decir, son asociaciones de personas con fines políticos, no con fines de lucro y menos con abuso. Entonces ya tenemos dos
maneras de descartar que le pueda ser aplicada la ley del crimen organizado. Por otra parte, el tiempo. La línea del tiempo nos dice que el proceso de investigación nació cuando ya estaban consumados los hechos. Es decir, este partido participó 2 veces antes de que pensaran en cancelarlo. Entonces, en derecho por seguridad jurídica hay una figura que se llama preclusión procesal. Y la preclusión procesal en lo que consiste es que se le da a cada uno el momento procesal oportuno para ejercer su defensa y luego, dictada la resolución definitiva, el momento procesal para impugnar esta resolución. Si no se realiza en este momento, la fase de defensa precluye y se determina y ya queda firme esta resolución. En ese orden de ideas, la resolución de cómo quedaron los resultados en el proceso electoral está firme. El partido nació, actuó y nunca tuvo esa impugnación de su existencia. El partido está legítimamente valorado e inscrito y habilitado para actuar por parte del Tribunal Supremo Electoral. Ya no había forma de revertir estas resoluciones porque había precluido la oportunidad procesal. Entonces, creemos que venderle a la sociedad estamos actuando conforme a derecho es falso. Se cometieron delitos, también es falso. Algo que es bien importante, la responsabilidad penal es personalísima. Yo no puedo, porque una empresa a la que contraté para que realizara un trabajo cometió un delito, condenar al contratante. Si quien cometió el delito fue la empresa reclutadora, si así se quiere, o como le querramos llamar. Entonces, no se ha identificado plenamente al delincuente, pero lo más importante aquí es el no haber mostrado el expediente, porque la Constitución garantiza el derecho de defensa, pero si no sé de qué me están acusando, yo no puedo defenderme. Pero sí hicieron público de qué me están acusando. Claro. Y están reteniendo la información. Entonces, con todo ese cúmulo de ilegalidades que se les ha mencionado, creo que es bien importante que la sociedad comprenda que si son incapaces de enseñar el expediente, si son incapaces de señalar específicamente quién ha cometido y qué delito se cometió, estamos ante una figura imaginaria, una hipótesis, como diría Aquiles Fayase, una hipótesis bien hipotética, no fui yo, pero una hipótesis realmente producto de la fantasía, más que producto de una imaginación maliciosa, perversa. Por ahí, perversa. Sí, vimos ahí 2 momentos claves con el expediente, ¿verdad? Uno es que ayer lo van a pegar a la puerta del Congreso, ¿verdad? Con unos tapes así, lo pegan y lo ponen ahí, una actitud bastante infantil, digamos, y simbólica, ¿verdad? Y la otra es que también los magistrados del Tribunal Supremo Electoral recibieron el expediente. Dicen que era un expediente de ese tamaño, en un Leitz, ¿verdad? Y que tenía hojas ilegibles y demás, y que ellos ahí no veían cuál era el punto del expediente, ¿verdad? Que eso era algo importante. Goyo, ¿qué temas te llamaron a vos la atención del caso y lo que hemos visto esta semana? Sí, y definitivamente lo que hemos venido reiterando en varias ocasiones, ¿verdad? Cuando se quiere hacer uso de arbitrariedad, se está atacando con fines espurios. Y pruebas de esta arbitrariedad, y creo que tiene que ser visto a la luz de un público que no necesariamente tiene que ser experto en derecho, ¿verdad? Porque parte de la idea y la noción de toda esta forma de montar casos es tratar de confundir a la población diciendo, miren, es que yo sí sé, ustedes no saben, yo por eso soy autoridad. Pero lo cierto es que utilizar la ley contra el crimen organizado tiene un fin específico de utilizar una cancelación prematura o una suspensión prematura de figuras que pueden estar siendo utilizadas para fines delictivos, como el lavado de dinero y otros, ¿verdad? Pero en una organización política de personas que se activan para defender sus derechos o para activar sus derechos políticos, esto no tiene sentido, ¿verdad? El uso de esta figura no es la idónea para esos propósitos, y el utilizar ese encuadre esencialmente para poder aplicar arbitrariamente una suspensión. Y esto es recurrente en temas de arbitrariedad.
Las dictaduras usualmente utilizan ese tipo de temas para cancelar nacionalidad, para cancelar figuras jurídicas, para apropiarse de bienes. Un poco lo que está pasando en Nicaragua, otra vez la comparación, ¿verdad? Pero tiene que ver con eso. Vemos que a las personas que son opositoras al régimen se les cancela incluso su nacionalidad, su registro de inscripción, porque es una forma de evitar que puedan hacer peticiones políticas, de sentirse nacionales y de ser parte del debate de ideas y de la participación en una sociedad. Entonces, ese es uno de los primeros temas. El fin último de esto es criminalizar a un opositor político y se está haciendo desde la institucionalidad. A mí hay otros temas que me llaman la atención, me parece que ya lo que se ha mencionado es bastante claro, ¿verdad? Pero hay un tema, cuando se habla del tema de firmas, ¿verdad? Se está pensando en firmas desde un sentido, y ellos quieren hablar de nulidad en ese sentido, cuando en realidad de lo que se está hablando es de adhesiones. El filtro del registro de ciudadanos respecto de los adherentes a un partido político o al comité de proformación para el partido político es un filtro administrativo. Y el que una firma coincida o no coincida tiene que ver con el criterio de la persona que está analizando respecto de la firma que puede contrastar en los registros del Registro Nacional de Personas, ¿verdad, RENAP? Cuando una firma es falsa hay una responsabilidad penal. Y eso yo lo he dicho, ¿verdad? O sea, si hay el montaje de una firma falsa hay una responsabilidad penal, pero es personal. Otra vez, ¿quién es el responsable individual de haber presentado esa firma falsa? Ese es un tema importante. Pero aquí hay otra noción que sale. Después del allanamiento, viene el MP a decir son 8,000 firmas, cuando en realidad lo que están usando son las hojas no aceptadas de adherentes. Que no es lo mismo hablar de que puede haber una o dos hojas que tienen firmas falsas y con las cuales el mismo partido denunció. Ahí tendría que haber una investigación para llevar a una responsabilidad particular, individual, de personas, no de cancelar una figura jurídica, porque como muy bien dijo la magistrada, esto ya precluyó, ya terminó su etapa. Ahora, además, utilizar de forma perversa el que hay, y ellos lo decían, ¿verdad? Hay firmas repetidas. No nos dicen que son adherentes, nos dicen que son firmas. Y otra vez, es porque de su allanamiento al registro de ciudadanos fueron a buscar las firmas que no fueron aceptadas. Y entonces, ahí hay un tema de absurdo, porque no estamos contrastando afiliados con hojas de afiliación, sino estamos hablando de lo que ellos recabaron de hojas rechazadas. Entonces, todo ese tema del delito a mí me parece que es muy deficiente. Se está metiendo en temas penales, temas que tienen que ver con una jurisdicción específica que es electoral, pero además que son procedimientos administrativos, que la propia discusión de la constituyente se trató de dejar fuera al derecho penal. Porque hay que recordar que antes del Tribunal Supremo Electoral, antes de esta democracia, sí había un procedimiento en el cual el Ministerio Público tenía opinión en la conformación de partidos políticos, pero era porque en el régimen predemocrático había una visión de limitar o no limitar a opositores políticos de poder organizarse. Ese no es el clima democrático y por eso es que se ha rechazado continuamente el que este expediente esté siendo usado de la forma en que está usado. Y me parece que la comunidad internacional, la población en general, es consciente de ello. Hay mucha confusión inducida por la investigación del Ministerio Público, pero también hay claridad en la sociedad y en la comunidad internacional de que esto no es democrático, de que los tiempos y la forma en que se está utilizando la investigación para tratar de detener a autoridades electas es contrademocrático, es antidemocrático. Y es sobre todo una burla a la soberanía nacional que radica en el pueblo y que es plasmada en el ejercicio del voto en el proceso electoral. Licenciada, otro de los argumentos de los que hablaba el MP, ¿verdad? Así entre todo, la conferencia de tan larga, era que habían diferentes tipos de formato para las boletas, ¿verdad? O sea, como que no coincidían unas con otras, porque la impresión había sido a lo mejor en un lugar y otra en otro lugar, ¿verdad? No sé, entiendo que no sé si toda la misma. Cuéntenos un poco alrededor de esto, que es un absurdo, ¿verdad? Pero creo que es bueno aclararlo porque pues hay que hablar esos temas y decirle a esta gente, miren, eso que están diciendo es un absurdo, o no, ¿verdad? Definitivamente es un absurdo porque la forma de las boletas la aprueban los partidos políticos. O sea, cómo van a aparecer, dónde quieren aparecer, ellos escogen dónde van a aparecer y la impresión tiene que ser perfecta de conformidad con cómo fue aprobada
por los partidos políticos. Que si tiene un poquito más de color, un poquito menos de color, pues obviamente sabemos que si no fue hecho en la misma impresora y con la misma calidad de pintura, pues puede salirnos un poquito más. Sí, sí, pero no necesariamente que eso dé lugar a fraude. Es más, vamos a soplarle un poquito al tribunal, al MP, Al MP. en el sentido de votaron por la persona. Tanto que para calificar el voto hay una forma muy específica. Se califica la intención. En el caso de la X, donde se da la intersección, ahí es el voto, independientemente que tenga fuera todas las demás. Pero donde pidieron que se colocara su foto, y su foto ahí está, y los colores más oscuros o más claros son esos, y votaron por usted, pues el voto es perfectamente válido. Claro. Entonces yo sí invitaría a que los argumentos sean un poquito más sólidos, no de más bajo, más alto. Dieron el número de votos, el número de boletas que se presentaron, y ese número de boletas coincide con el número de firmas en el padrón, y ahí estamos, no hay ningún problema. Yo creo que muchos de los problemas que se están dando es no encuentran cómo. Entonces, como no encuentran cómo, yo les he dicho en otros foros, no saben por dónde les va a saltar la liebre. Es decir, resulta que primero fueron las firmas, después fue los muertos, después fue esto de los colores, y bueno, y luego lo más duro, ¿verdad? Calificarlo como delito, cuando en materia electoral los delitos son otros, pues, o sea, y además, la auditoría del Tribunal Supremo Electoral a la hora de inscribir un partido es realmente rígida. Es decir, si ustedes dicen 8,000 firmas fueron rechazadas, eso les está diciendo que la auditoría es real, ¿verdad? La auditoría no se permite. Y usted venga con 15,000, pero yo le voy a calificar única y exclusivamente a los que realmente corresponden a. Y los que no califican se los rechazo y usted tendrá que seguir. Pero quiere decir que ellos siguieron consiguiendo el número de afiliados que necesitaban y lo lograron. Entonces está legítimamente inscrito. Que haya tenido rechazos, perfecto. Pero no se consumó el delito, porque se hubiera consumado si los hubieran inscrito y si hubieran quedado solo ellos. Pero no se consumó y se lograron reponer esos votos. Pero para nosotros la importancia primordial es que la sociedad entienda que todos estos casos, todas estas ideas, son ideas que nos están haciendo demasiado daño, que sí contienen violaciones a la Constitución, y quizá una de las principales sea la capacidad de elegir y ser electo. ¿Verdad? Porque ya nos eligieron, ya se eligió y ya se tomó la decisión, y esa decisión fue ratificada. Gracias. Goyo, las elecciones más auditadas de la historia democrática del país le han llamado a este proceso electoral, ¿verdad? Distintos espacios de auditoría, incluso iniciativas ciudadanas completamente independientes, hechas con recursos de ciudadanos, han servido para verificar esto. Ayer el MP le envía un mensaje a una persona que en su cuenta de Twitter estaba explicando un poco el tema de las zonas horarias y por qué, digamos, se veía que era otro de los argumentos del Ministerio Público, ¿verdad? Que había unas actas subidas con diferentes horarios y que algunas incluso antes de las 6 de la tarde. Él lo explicaba de una forma técnica, ¿verdad? Lo citan y le dicen que llegue a explicarles, ¿verdad? ¿Cómo interpretás vos este tipo de movidas, digamos, del Ministerio Público, este tipo de acciones? Miren, a mí me parece que venir a cuestionar la transmisión de datos es una aberración, cuando lo que tuvimos de por medio fue el secuestro de actas electorales en medio del proceso electoral todavía abierto y no concluido. Esa es la verdadera aberración. El que el Ministerio Público haya ido a allanar y tomar documentos originales en medio del proceso electoral antes de concluirse, me parece que es un golpe al proceso electoral, a la democracia misma y a todas las competencias que puede tener al margen de la Constitución. ¿Fue ilegal? Me parece que sí, porque lo que pasa es que tenemos que entender las competencias. Ahí el punto es que en este clima de institucionalidad,
no se ha querido someter a un escrutinio sólido la competencia del Ministerio Público en investigar delitos. Pero si hubiese una irregularidad en el proceso electoral, la competencia es del Tribunal Supremo Electoral para denunciarla, no del Ministerio Público para ir a arrogarse esa función y secuestrar actas que estaban en resguardo del tribunal. Eso es delicado. Ese es un ataque democrático. Entonces, cuando regresamos a la transmisión de datos, es un absurdo y eso es lo que tenemos que comprender, ¿verdad? La transmisión de datos, lo que vemos escaneado en el TREP, es el duplicado del acta, no es el acta original, porque el acta original está en resguardo de la Junta y va a ser trasladada a la Junta Electoral departamental, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de temas no tienen sentido. Que haya enmendaduras, incluso llegó al extremo de decirse que porque hay un testado en el acta se está incumpliendo porque no existe una norma en la ley electoral y de partidos políticos que permita los testados. Eso es un absurdo por ilógico, ¿verdad? Y es tan absurdo que de hecho hay casos en donde se impugnó, esas fueron elecciones de corporación municipal, porque aparentemente los testados se habían hecho después de haberle entregado la copia al fiscal, lo cual no pudo ser demostrado en ese caso. Y la misma Corte de Constitucionalidad resolvió que los testados y las entrelineados que constaban en el acta no se podía constatar que se hubieran hecho después de entregada eso y por eso eran válidos. O sea, ya hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que declara válidas actas en una elección de corporación municipal que fueron entrelineadas. O sea, es completamente absurdo, pero si nos queremos llegar a lo jurídico, pues hay un precedente, ¿verdad? Hay precedentes absolutos. Y me parece, y ahí me voy a atrever a decir, que yo no creo que exista un proceso electoral en donde no haya habido entrelineados en las actas. Porque sencillamente, después de concluido el escrutinio, hay ausencia de luz, es difícil de ver, pueden cometerse errores. El punto es que hay, y eso se haga a los ojos de los fiscales de los partidos políticos, y lo cual en su mayoría eso ocurrió, ¿verdad? Por otro lado, el caso en general está sostenido con los argumentos que los fiscales de los partidos repetían una y otra vez después de que la Corte de Constitucionalidad resolvió el que se repitieran las audiencias de escrutinios el 1 de julio. Todos los argumentos del Ministerio Público son los argumentos que mantuvieron algunos de los partidos que objetaron, que con su objeción llevaron a la reposición o a la repetición de las audiencias de escrutinios y tenían que ver con que las actas estaban incompletas, que se debía volver a contar votos. Es lo mismo. Entonces, lo que pasa es que pasó de haberse hecho público y que toda la población con las transmisiones de los medios de comunicación pudieron constatar que las audiencias se llevaron a cabo, que se contrastaron actas, que se conocieron nuevamente las impugnaciones de los partidos, que hubo por las impugnaciones cambios entre el acta 8 que llevaron a que la diferencia entre las actas 8 y las actas 4 tiene que ver con el proceso de impugnaciones, con que se conocieron y algunas se aprobaron, y también tiene que ver con que se contrastaron esas mismas actas. Entonces, todo ese proceso detallado es algo que no está en la investigación, porque al meterle un ojo penal muy deficiente, por cierto, de la teoría del delito, que es un procedimiento electoral, falla, y es lo que ha fallado. Entonces, todas las inconsistencias del caso tienen que ver con que no se está viendo desde la óptica de cuál es el proceso que se lleva después de los escrutinios hasta llegar a los resultados finales. Quiero poner otro tema, que es el tema de la cancelación del partido Semilla. Digamos, uno de los grandes objetivos que tiene estas acciones del MP es cancelar el partido. Hay gente que dice, sí, que tomen posesión, que Van a va a tomar posesión y la bancada, pero hay que seguir el proceso para cancelar el partido. Solo antes de preguntarle eso, licenciada, quiero hablarles de nuestro otro patrocinador, que es Madera San Miguel. Ahí lo pueden ver en la mesa, ahí está. Madera San Miguel está ofreciendo un curso de taller de armado de muebles de melamina, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ir en la tienda de zona 9, voy a buscar el teléfono porque no se me queda el teléfono, pero pueden ustedes ir, y si ustedes dicen que van de parte de Tangente, les dan un 50% en este taller que ha sido un éxito. Así que en la tienda de zona 9 lo pueden comprar en el PBX 2268-0808, o pueden ir físicamente a la tienda, como les decía, que está en zona 9, para poder adquirir el teléfono. También en la página de San Miguel hay un código QR que pueden escanear para buscar el WhatsApp y así también inscribirse. Así que múltiples opciones para llamar y acceder al taller de muebles de melamina, que ha sido un éxito, nos han dicho, gracias a estar aquí en Tangente. Así que con eso. Pero, licenciada,
cancelar al partido Semilla, ¿usted ve dentro de lo que ha presentado el Ministerio Público algo que podría, digamos, dirigirnos hacia una eventual cancelación del partido Semilla en algún punto, digamos, aunque no se haga antes del 14, pero ¿hay algo ahí entre lo que ha presentado el Ministerio Público? De nuevo nos vamos a enamorar de la figura de la preclusión procesal. El partido fue inscrito. Tenían 10 días para oponerse o 5 días para oponerse, tienen un plazo ahí para oponerse, no lo hicieron. Entonces el partido participó en las elecciones siguientes, de hecho tiene diputados en el Congreso y eso nos dice que hay vida en el partido. Ahora, ¿cómo vamos a retrotraer en el tiempo? ¿Qué clase de nulidad va a ser esa? O sea, ¿cómo vamos a calificar un acto que ya surtió efectos jurídicos, un acto que pasó por todo el proceso administrativo, que fue declarado válido, que tuvo su periodo de oposición y no hubo oposición? ¿Qué seguridad jurídica representaría para la población? Pero dejemos lo anterior. Un partido que llevó a un presidente de la República. Ahorita tenemos un presidente de la República electo por ese partido. Cualquier electo propuesto por este partido. Ahora, cualquier persona con un IQ bajito, entiende perfectamente que la búsqueda es política. Y además, que el Ministerio Público tiene esta denuncia desde hace cuánto tiempo y ahora la revive con tal de buscar una forma de sacarlo del ámbito político. Sí. Entonces, yo no veo cómo. Claro, estamos en un sistema donde el derecho no es precisamente lo que se aplica, pero no existe una forma legal de impugnar un hecho que incluso ya surtió efectos jurídicos. ¿Verdad? Hablemos de uno de los actores importantes en este proceso, el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? El Tribunal Supremo Electoral tuvo una actuación, creo yo, un poco lamentable, compleja en la primera parte del proceso electoral, con la, digamos, evitar que ciertos candidatos pudieran participar y demás, pero bueno, llega el momento del proceso electoral y el Tribunal Supremo Electoral defiende el proceso y, digamos, lo lleva hasta el punto, contra viento y marea, lo lleva hasta el punto en el que estamos ahorita. Y luego en una sesión del Congreso que fue muy cuestionada y que de hecho provocó que la Embajada de los Estados Unidos le quitara la visa a 100 diputados, les quitan la inmunidad, el antejuicio, ¿verdad? A los magistrados, a 4 magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Esto provoca que ellos salgan del país. Y ahora tenemos con un permiso, ¿verdad? Y ahora tenemos un Tribunal Supremo Electoral que está ahí en una situación compleja. Goyo, ¿nos podrías explicar un poco la situación actual del Tribunal Supremo Electoral y hacia dónde va? Y luego hay una prisa por sustituir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral o reemplazar a los que faltan. Contanos un poco también de eso para que la gente lo pueda... Sí, a mí me parece que es uno de los temas que tienen que generar mucha indignación. Y a mí personalmente me genera indignación por un tema puntual. Si hay una investigación que tiene que hacerse, que se haga. El uso de esos casos para tener objetivos antidemocráticos es lo cuestionable y es claramente y evidentemente lo que se ha venido desarrollando. No se está investigando la contratación del TREP porque se quiera saber cuál es la realidad de una contratación. Incluso llevada a cabo dentro del marco de un proceso electoral, el estándar que debería aplicarse y que no estaba dentro de las declaraciones que fueron parte en la comisión, es distinto a una contratación pública normal, ¿verdad? Y eso no se vio. Pero hay un tema particular que a mí me parece violatorio del proceso, porque si queremos sostener el Estado de Derecho y la democracia, no podemos pedir algo que esté fuera de la Constitución y de la ley. Y lo que está pasando aquí es que se integró una sola comisión para conocer del antejuicio de todo el Tribunal Supremo Electoral, ni siquiera de los magistrados, no se enunció a los 4 magistrados o a los firmantes, se enunció a todo el Tribunal Supremo Electoral. Eso no puede ser así. Por otro lado, de la comisión sale una recomendación y el Congreso emite una resolución. La responsabilidad penal es personal. Si una de las personas, uno de los cargos, puede ser sujeto a una investigación y tiene que levantarse el antejuicio, el conocimiento de cargos tiene que ser individualizado. Y el haberse conocido en grupo, en bloque, lo que demuestra es claramente una intención arbitraria, es una intención política y es una intención de jugar con la institucionalidad, y eso es lo cuestionable. El que se haya negociado y el que se haya activado de la forma en que se hizo, ¿verdad?,
Recordemos que en esa sesión se quiso conocer en un momento, vieron que no tenían los votos, entonces lo dejaron para después, y otra vez cuando sí tenían los votos hicieron presiones y lo lograron. Todo ese tipo de dinámica que trataba de llegar a los legalismos, como cumplir un requisito, pero estar fuera de lo que es la institucionalidad y la protección de la democracia, no puede ser legal. Y me parece a mí que al no seguir las normas penales y el uso, sobre todo, de la figura del antejuicio como debió haberse hecho, ese levantamiento rompe con lo legal, rompe con el debido proceso, con el derecho de defensa y sobre todo para todos los guatemaltecos, rompe con la posibilidad de tener certeza alrededor de los procesos. Ese caso, que es una contratación, implica una responsabilidad de mucho tiempo. Podría hacerse esa investigación fuera de un proceso electoral, fuera del recambio de autoridades. Se está haciendo hoy porque lo que se busca es utilizar esa presión y esa figura con fines espurios y antidemocráticos. Licenciada, los magistrados ahorita que están fuera del país están con un permiso, que entiendo se termina el viernes, ¿verdad? El viernes. Mañana 15, ¿verdad? ¿Qué pasa, digamos, en el Tribunal Supremo Electoral? ¿Cuál es la situación de este tribunal que no está integrado, ¿verdad? Los vimos ayer en una especie de conferencia de prensa en donde hablaban del expediente que les llevaron. Cuéntenos un poco cómo ve usted su análisis del Tribunal Supremo Electoral en este punto, que además es un actor que ya cumplió su trabajo porque hizo las elecciones, entregó credenciales y ya ahorita solo tocaría, digamos, seguir el proceso de la MOE y otras cosas, pero ya la parte electoral terminó, básicamente, ¿o no? Así es. La parte electoral ya terminó. No obstante, el haber desintegrado al Tribunal Supremo Electoral es un acto casi de vandalismo del Estado, porque no había necesidad de hacer eso. Pero que ahora haya un actor que fue el mismo que pidió el levantamiento del antejuicio, que ahora pida que se elijan todos los magistrados, es un absurdo total. Es decir, por eso hay titulares y suplentes. Los titulares, si en un momento dado faltan los 5 titulares, entran los 5 suplentes, pero ya está previsto este caso. Sin embargo, si recordamos un poco, cuando se integró el tribunal, el licenciado Ventura no aceptó. Entonces, el tribunal nació cojo, si podemos decir así. Le falta un suplente. Y posteriormente el licenciado Gabriel Gómez renuncia por enfermedad y ya tenemos 2. El Congreso tuvo en aquel momento, desde Ventura, haber electo al sustituto, y cuando Gómez también haber electo al sustituto. Y no lo hicieron, no cumplieron con esa responsabilidad que tenían. Así es, pero recordemos que tampoco cumplieron con la responsabilidad de elegir a las Cortes, ¿verdad? O sea, ellos han actuado de una manera abusiva contra la Constitución, porque es haber guardado silencio o no haber hecho lo que tenían que hacer en su momento, los hace incurrir en una violación a la Constitución. Es decir, es parte del sistema republicano. Es decir, por lo menos tener integrados todos los órganos, ¿verdad? Claro. Entonces, no pasó. Claro, ahora que se van 4, esto que todavía me pregunto, ¿por qué le autorizaron el permiso a la licenciada Palencia, que fue la última que pidió, si sabían que si le autorizaban ese permiso, ella se iba el tribunal se quedaba céfalo? Entonces, no obstante, lo hicieron y esa es la situación que tenemos. Entonces, como que la premura de integrar el tribunal tal vez sea para ir conociendo el pan diario, porque ya respecto al evento electoral en discusión no hay nada más que hacer. Ya ellos, cualquier decisión que se haga, si se llegase a integrar el tribunal, no podría ir para revertir el resultado electoral. Creo que eso es lo que creo que les salió mal la jugada, porque se dieron cuenta que ahorita no tienen un tribunal integrado y ellos pensaban cuando el MP mande el expediente, automáticamente van a conocer y van a declarar la nulidad, y no es así, ¿verdad? Además, el tribunal no está en capacidad de declarar la nulidad de sus propios actos, ¿verdad? Quien provoca, ese es un principio de la nulidad, ¿verdad? Quien la provoca no la puede
impugnar. Entonces, supuestamente, ellos fueron los que declararon la validez, no pueden venir ahora a declarar la nulidad de un acto de ellos, pues, ¿verdad? Si tuviéramos que, a ver, en esta fantasía que han armado, que se llama intentona de golpe de Estado, ellos tienen, digamos, unas piezas que están intentando mover para ejecutar el golpe de Estado, ¿verdad? Una de ellas es que alguien declare la nulidad de las elecciones, ¿verdad? Entiendo que una de las peticiones era que el tribunal lo hiciera. Y usted dice, el tribunal no lo puede hacer. No lo puede hacer. Entonces, y eso entiendo que fue un poco el mensaje de ayer, ¿verdad? Sí. El mensaje de ayer con el Tribunal Supremo, que además está desintegrado. Salen a decir, miren, nosotros ya no tenemos nada que hacer, ya declaramos las elecciones y estamos, ¿verdad? No podemos declararlas nulas, ¿verdad? Pero ¿qué está pensando esta gente, güey? O sea, ¿qué está pasando en esas cabezas golpistas que vemos por ahí? ¿Quién? O sea, porque ¿quién va a declarar nulas las elecciones según ellos? Bueno, es que hay que ver. El tema de la nulidad de las elecciones es un tema regulado por la ley electoral de partidos políticos y lo que se conoce ahí son irregularidades generalizadas, ¿sí? Pero no son de orden penal. Y entonces lo que está haciendo el Ministerio Público es tratar de manchar absolutamente a las autoridades electas, al proceso. Y al manchar el proceso es disminuir la autoridad y permitir que su propio rol, contrario a los intereses del partido, por eso yo digo, es un tema de oposición política. Ahí es el Ministerio Público jugando política, el que está tratando de golpear a un adversario. Y eso es lo que hay que entender. O sea, lo que se está tratando aquí es de decir, miren, ustedes no ganaron limpiamente. Y es un absurdo completo. A mí me parece que la sentencia dictada hoy por la Corte de Constitucionalidad, que avala el amparo que presentamos en octubre y que contundentemente dice hay democracia y va a haber transición, tiene que dársele posesión a los cargos electos, es un mensaje absoluto y contundente contra ese intento. Pero no hay que perder de vista que al montar causas, al presentar solicitudes de retiro ante juicio, se sigue exponiendo a las autoridades electas a los designios de tipo de investigaciones espurias y que en cualquier momento puedan ser activadas y que en cualquier momento puedan ser condicionantes. Y otra vez, eso implica no por una defensa de las autoridades, sino por lo que significa la democracia. Implica condicionar la autoridad soberana del pueblo emitido en las urnas. Y por eso debe ser cuestionado y por eso estas actitudes espurias, estas investigaciones arbitrarias tienen que ser detenidas y las solicitudes de retiro ante juicio, en mi opinión, deberían de ser conocidas y rechazadas lo antes posible. Quiero que hablemos de esta situación de ilegalidad o de salirnos del orden jurídico que ha provocado el Ministerio Público con sus acciones, se pueden encauzar de una forma jurídica también, ¿verdad? O sea, podemos regresar a la legalidad. Tal vez lo quiero preguntarles, y ya usted adelantó algo cuando decía que es la ACC, pero quiero preguntarles sobre esa ruta. Antes de eso, quiero contarles de nuestro otro patrocinador. Ya estamos en la temporada de convivios y pues en esas situaciones pues toca tomarse una copa o dos de repente, ¿verdad? Y para eso tenemos un producto que nosotros anunciamos aquí que es bastante bueno, que es Parismart. Parismart es una pastillita que se toman media hora antes de tomarse la primera copa y eso protege su hígado. Es un protector hepático básicamente que les ayuda a evitar los desagradables efectos de la conocida goma, ¿verdad? O resaca, ¿verdad? Al día siguiente. Así que lo recomendamos, lo pueden comprar en los Super 24 o farmacias que ustedes visiten frecuentemente. Está ahí, vale 10 quetzales la pastillita, 100 la cajita y les sirve para mucho tiempo. Ya saben, siempre con moderación con el consumo de bebidas alcohólicas, particularmente ahorita en las fiestas. Así que hablemos de esa salida jurídica que deberíamos buscar, ¿verdad? Porque aquí lo que toca es restablecer el orden constitucional, restablecer la legalidad, regresar a ese régimen de Estado de Derecho, ¿verdad? Del que el Ministerio Público nos ha desviado de una forma abusiva y autoritaria. ¿Cuál es esa ruta, licenciada, para llegar al 14? Pero no solo es llegar al 14, ¿y qué pasa después, dejar verdad? Que continúe. Uh-huh. Yo veo un problema serio aún respecto a la Corte de Constitucionalidad, porque en el momento que protegió y de alguna manera dijo que la resolución del juez Pineda, Orellana, uh-huh, era inconstitucional o era ilegal en ese momento, pero que continúe la investigación, hay dos temas bien serios ahí. Si el Tribunal Supremo, si el Ministerio Público no es competente para conocer
delitos electorales o para calificar como delitos ciertos actos electorales, ¿por qué si se le permitió seguir la investigación si la investigación no tenía naturaleza electoral, sino era penal, que afectaba? Pero bueno, ya se hizo y ellos siguen. Nadie se opone a que se investigue un delito, pero llevando el debido proceso, porque este delito está afectando, este supuesto delito, que es lo más importante, está afectando la institucionalidad, está afectando la democracia, está afectando la paz social. Es decir, el enfrentamiento que los grupos pueblos ancestrales va a tener contra la ciudadanía va a ser realmente serio, porque creen que hay un grupo que está, una mayoría que está a favor de que estos actos se estén realizando, y creo que ya la sociedad entera ha entendido que no es así. Entonces la Corte de Constitucionalidad, como buena directora o con el poder que tiene, debiera ponerle un coto al Ministerio Público. Es decir, usted lo que haga lo tiene que hacer con la transparencia debida. No, estoy haciendo una investigación, la tengo escondida, va por aquí, va por allá, pero no se la enseño al supuesto delincuente que estoy investigando. Entonces, creo que la Corte de Constitucionalidad está llamada a, valga la redundancia, llamarnos al orden y principalmente al Ministerio Público, que respetemos el sistema de derecho, que respetemos el sistema constitucional y que de alguna manera permitamos que esto camine en paz. Ahora, Goyo, la Corte no va a actuar por iniciativa propia, ¿verdad? Necesita que le lleguen esos insumos para poder finalmente ponerle un alto al golpe de Estado, ¿verdad? Yo lo llamo así. ¿Cuándo y cómo? ¿Vos cómo lo ves, digamos, en esa ruta de estas próximas semanas? No te estoy pidiendo que adivines, pero digamos que qué podría pasar o qué se ve. Miren, con la resolución, con la sentencia del día de hoy, me parece que es una señal positiva. Me parece también que hay acciones que deberían ser resueltas alrededor de lo que hablábamos, del retiro ante juicio de los magistrados. Más que por un tema de la consistencia, tiene que ver con el respeto al debido proceso, el respeto a la institucionalidad y entender que el uso de ese retiro ante juicio tiene un fin antidemocrático y que de alguna forma está buscando entorpecer la transición política. Eso es lamentable, eso tiene implicaciones para el órgano electoral en general, tiene implicaciones también para los procesos administrativos y de inscripción y reconocimiento de algunas de las acciones que tienen que ver contra partidos. Tiene implicaciones incluso contra el cumplimiento de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, ¿verdad? Hay una serie de actos que no pueden ser conocidos sin la integración de pleno, y eso creo yo es un tema relevante. Pero también creo que vamos a empezar a ver una serie de medidas y acciones que tiendan a garantizar y a dar tranquilidad y certeza alrededor de la transición de las autoridades. Me parece que la presión sigue estando en el sistema de justicia en general, el de carácter ordinario, en la Corte Suprema de Justicia, en las salas de la Corte de Apelaciones, en todos estos casos y todas estas artimañas que han sido montadas para evitar libremente el ejercicio de esa transición democrática. Y de hecho, creo también que hay que dar certeza en general, porque también autoridades de corporaciones municipales empiezan a decir, si son nulas las elecciones, no tengo que darle la vara edílica a la autoridad que ganó las elecciones, ¿verdad? Y ese tipo de incertidumbre es nefasta para la institucionalidad y tiene que ver sobre todo con esa intención antidemocrática que tiene que ser detenida. Y por eso creo yo importante que la población comprenda las dimensiones de esto, que pueda identificar y hacer una distinción entre las ideas entre un partido y otro partido, a tener que atacar la democracia y llevarnos todo de por medio, porque no hay, digamos, un respeto a eso por una serie de impresentables que no respetan la institucionalidad y que en uso de esas atribuciones han querido dañar a Guatemala. Licenciada, su experiencia en 7 procesos electorales, desde el área, digamos, de las juntas electorales, pero también en el Tribunal Supremo Electoral, ¿usted está sorprendida, asustada de la situación? ¿Cómo la recibió? Porque creo que a todos nos ha pegado de forma distinta, ¿verdad? Así es. Yo sentí un balde de agua fría la primera vez
que salió el licenciado Curuchiche hablando ese rosario de incoherencias, que digo, bueno, pobre señor, no conoce el proceso electoral, no tiene concepto de que es otra jurisdicción y que no encaja en sus temas en sus competencias. Alguien decía, es que ellos desconocen la ley y miran con sombrero de penalistas. Momento, si yo estoy ocupando ese lugar, tengo que conocer la ley. No sé qué es más insulto. No sé qué es más insulto, si me digan que no conozco la ley o que me digan... Pero bueno, si esa primera vez fue horrible cuando dijeron que el partido no estaba inscrito, que se iba a declarar nulo. Desde aquella vez, el día que dijeron que se cancelara el partido, cuando la primera resolución de Orellana, yo recuerdo que dije, bueno, esto viene mal, esto no es, nunca nos había pasado algo así, ni a nivel juntas. Recuerde eso de revisión, cuando nosotros éramos celosos, pero celosos de la custodia de la papelería, es decir, eso tenía que ser algo imposible de que alguien más tuviera acceso, ni siquiera nosotros, es que el respeto venía de nosotros mismos. No podemos permitir que se abran las cajas, no se abren las cajas. Es que se me olvidó y la metí en... bueno, dale gracias a Dios que no impugnaron, ¿verdad? Porque puede ser que la bolsa haya metido la bolsa a la caja y no la podemos abrir. Claro. Pero también Dios nos acompañó y no hubo impugnaciones. Pero si hubiera habido impugnaciones, hubiéramos tenido problema. Claro. Porque las cajas no se abren. Eso es el primer principio que se abusó, se le hizo tanto daño al tribunal. Y luego que un juez penal diera la orden de cancelar un partido. Es decir, ahí es donde empieza mal la cosa, porque desde ahí pudo la Corte de Constitucionalidad decir, no, usted, juez penal, limítese a su jurisdicción, usted no tiene jurisdicción aquí, ¿verdad? Y tal vez la va a tener luego del debido proceso, que llegue, que nazca como debe nacer, pero no que le hayan cambiado las reglas del juego, ¿verdad? Entonces, no, nunca vivimos algo similar, nunca. Creo que lo más... hubo dos casos en los que yo estuve involucrada. Uno, la nulidad de la elección de Chinautla, pero había pruebas increíbles de todo, ¿verdad? Entonces se repitió. Y el otro tema, el apagón. ¿Se acuerdan del famoso apagón? Me acuerdo del famoso apagón. Cuando doña Rigoberta Menchú decía que a ella se le había violado su derecho y que... Bueno, entonces, fueron los dos únicos momentos que vivimos realmente difíciles, ¿verdad? Realmente difíciles. Pero de ahí, el problema de que se impugnara o se pusiera en tela de duda la imparcialidad, la rectitud, la transparencia del Tribunal Supremo Electoral, no hubo. No hubo. Aparte del error, el famoso error 21, que sí, también que generó mucha bulla, sí, y la noticia tuvo demasiada resonancia, pero pues ahí está, ¿verdad? O sea, esos son los temas más serios. Pero querer votar toda una elección por un tema y principalmente que sea el electo al que estamos cuestionando, nunca sucedió. Y luego esa contradicción en el Ministerio Público, que sale el secretario general del Ministerio Público diciendo el objetivo de esta investigación que vamos a presentar no es cambiar el resultado de las elecciones. Y al final el fiscal Curuchiche termina diciendo que lo que están pidiendo es que se cambie el resultado de las elecciones, ¿verdad? Entonces esa contradicción entre ellos mismos, ni siquiera se ponen de acuerdo entre lo que van a decir en esa conferencia de prensa nefasta que tuvimos que ver, pues creo que nos deja mucho que pensar. Goyo, ¿quieres cerrar con algo? Sí, yo creo que a la población tenemos que tener claro que este proceso electoral ha sido sometido a una serie de ataques, que son ataques espurios, que son ataques arbitrarios, que demuestran el uso de facultades constitucionales para atacar otras facultades constitucionales y que lastimosamente ha sido un momento crítico para el país, que está poniendo en amenaza la continuidad democrática, la posibilidad de vivir en democracia en el país. Pero también hay que reconocer, porque muchas veces vemos todo esto ocurriendo y como ciudadanos pensamos, bueno, ¿cuál es nuestro rol? ¿Qué puedo hacer yo, verdad?
¿verdad? O sea, nos vemos como de manos atadas, pero en realidad sí es un rol de la ciudadanía el defender la democracia, el saber que es la opinión pública y es la opinión de los guatemaltecos la que vale. Y esa opinión legítima, trasladada en su voto en las urnas, es lo que construye la soberanía. Y yo creo que es parte de reconocer eso, de que indistintamente hayamos o no hayamos votado por los candidatos que terminaron siendo autoridades electas para la presidencia, para el Congreso, para las corporaciones municipales, defender el proceso electoral, defender la transición de elecciones y el cambio de autoridades es parte de defender la democracia y de poder, sobre todo, tener garantía de nuestros derechos, de nuestras libertades, y eso nos va a permitir, sobre todo, salir adelante. Yo veo que ese es el camino y eso es lo que vamos a seguir sosteniendo por otros 30 días, ¿verdad? Hasta que eso se pueda concretar y podamos ver hacia adelante, sabiendo que salimos de un aprieto y que vamos a construir una democracia mucho más sólida a futuro. Gracias, Goyo. Licenciada, hay mucho miedo, mucha incertidumbre. ¿Algún mensaje ahí de cierre para la población, para quienes nos ven? Básicamente que se informen y que no duden que los procesos anteriores no habían tenido ninguna de estas, diría yo, incidentes. Anomalías, incidentes, visto desde el punto de vista que querramos tenerlo enfrente, no hay de parte del Tribunal Supremo Electoral, creo yo, y tampoco de parte de los que estamos defendiendo la democracia, intenciones de hacerle daño a nadie, sino que ustedes como ciudadanos encárguense de informarse. ¿Realmente funciona así? ¿Realmente están en tiempo? ¿Realmente es posible lo que ellos están diciendo y pidiendo? Porque que un fiscal venga y le sugiera al Tribunal Supremo Electoral declarar nula la elección, pues es desde todo punto de vista una aberración jurídica, ¿verdad? Entonces yo invito a la ciudadanía a conservar la calma y de alguna manera a informarse de fuentes un poquito más sólidas, de fuentes que no estén fanatizadas y de fuentes que les puedan dar una información certera, ¿verdad? O más confiable. Gracias. Yo aquí en Tangente les prometemos traerles fuentes certeras, fidedignas y que les den buena información para poder desgranar estos temas, que creo que es bien importante tener esa información a la mano. Yo con eso me despido. Les agradezco, Goyo, licenciada Anaeli López de Bonilla. Gracias por venir y por darnos un poco de claridad, ¿verdad? Porque estamos en tiempos oscuros y creo que necesitamos esas voces, así que les agradezco. Y a ustedes les recuerdo, por favor, que le den like y se suscriban a nuestro canal. También nos pueden comentar ahí, pónganos qué piensan, ¿verdad? Que eso nos gusta, leer sus comentarios, siempre los vemos. Mi nombre es Luis Miguel Reyes, esto es Tangente y me despido.